Bueno, a continuación voy a pasarles una información que por distintos motivos pues no había podido gestionar bien. Es de mi grupo de noticias de WhatsApp, al cual están invitados a suscribirse. Bueno, vamos entonces a ver algunas notas que se quedaron, por decirlo de alguna forma, en el tintero. Los que ya están en el grupo pues ya lo conocen. Primero pues obviamente las declaraciones que son noticia es lo que le dijo Donald Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De hecho, no creo que sea ni siquiera adecuado decirle presidente, toda vez que pues hace ya más de 200 días se acabó el mandato presidencial y él, bajo el pretexto de decir que se encuentra en guerra con Rusia, pues extiende ilegalmente su mandato al punto de suspender las elecciones. Por eso es que Donald Trump lo llamó dictador sin elecciones, lo cual obviamente enfureció a Zelensky. Bueno, pues como un resumen de las declaraciones de Trump en este último día del mes de febrero, para que nadie se rezague en saber esto, dice: estás jugando a la tercera guerra mundial. Donald Trump puso en su lugar a Volodymyr Zelensky. Trump acusa a Zelensky de no querer la paz porque está envalentonado y este se niega a disculparse en una entrevista frente a las cámaras de la cadena de televisión Fox News. Zelensky dice: no hice nada malo, no hice nada mal. Entonces Trump repone. Trump y el vicepresidente J.D. Vance dice: cree que es un pez gordo porque tiene a Estados Unidos de su lado. Pues o le ponemos fin, se refiere a la guerra, o le dejamos luchar solo. Y si lucha solo, no va a ser agradable, porque sin nosotros no ganará. Le ha faltado el respeto a los Estados Unidos de Norteamérica. En su preciado despacho oval puede regresar cuando esté listo para la paz. El secretario Marco Rubio se dijo muy orgulloso de la respuesta de Donald Trump. El acuerdo de minerales raros, con el cual Zelensky podría pagar una parte considerable de los más de 500 mil millones de dólares que, según Donald Trump, es lo que Biden le envió para continuar esa guerra, para tratar de arrojarnos a una tercera guerra mundial, tal y como lo declaró con todas sus letras. No tiene pues Donald Trump ningún empacho en decirlo, ningún problema en decirlo. El acuerdo de minerales raros pues no se firmó, y Trump dijo que Zelensky vuelva cuando quiera firmarlo y cuando quiera la paz. Bravo, ¿no? Hay unos periódicos que reproducen más fielmente sus declaraciones, hay otros que menos. La mayoría de las personas compartieron el video directamente de la reunión entre Zelensky y Donald Trump. Esto que ocurrió, pues bueno, desató una reacción por parte de los medios, de ciertas redes de bots que comenzaron a difundir masivamente que el presidente Zelensky es un patriota, que el presidente Zelensky no se equivocó, que el presidente Zelensky está siendo traicionado. Una campaña con muchos bots para tratar de pues hacer como un control de daños, pero evidentemente las declaraciones de Donald Trump es lo que piensa el grueso de la población de los Estados Unidos. Y entrándole precisamente a este debate, encontramos pues esta publicación que de mi parte irritó a algunas de estas cuentas, pues causó horror este comentario sobre Zelensky. En mi vida nunca había visto a alguien robar tanto dinero como a Zelensky. Solo López Obrador, que nos robó 186 mil millones de dólares. Zelensky, sin embargo, habría estafado 500 mil millones de dólares a los Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. Aunque lo callaron los medios, una nota importante es que tendrá que regresar ese dinero, una parte o si no con creces, en minerales raros que dispone el territorio ucraniano. Zelensky, Zelensky es descendiente de invasores judíos soviéticos, o sea, judíos que invadieron Ucrania
durante el periodo de la Unión Soviética. Hay que recordar que pues Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fue anexada contra su voluntad mediante la invasión del Ejército Rojo de León Trotsky. Durante la dictadura de Joseph Stalin, que ciertamente es venerada por Vladimir Putin, porque su familia comenzó a tener beneficios a partir de ese momento, pues el régimen de Stalin, al cual también pertenecía la familia de Zelensky, mataron de hambre a más de 30 millones de ucranianos, más o menos, una cifra entre 15 y 30 millones de ucranianos, cosa que negaba el periódico The New York Times, para encubrir obviamente el crimen de los soviéticos en Estados Unidos. Pues había ocasionado esa hambruna el régimen de Stalin al vender todo el grano, todos los alimentos. Hay una cosa bien interesante, que a los Zelensky se les había acusado incluso de contaminar los alimentos en la Unión Soviética cuando Stalin quiso purgar a distintos revolucionarios, a distintos bolcheviques que los veía como opositores, pues se les acusó de cosas muy graves, ¿no? Como de meter vidrios en algunos alimentos para ocasionar la muerte de la población. No estoy diciendo que sea el Zelensky exactamente el que tengo aquí, el mismo, pero sí decir que es un representativo apellido judío que se estableció como impulsores del comunismo internacional en todos estos países eslavos. La misma, por ejemplo, en el caso de México, la misma Claudia Sheinbaum es descendiente de un judío soviético que llegó ilegalmente a territorio nacional mexicano, que se llamaba Jonás Sheinbaum Abramovich. O sea, viene del mismo círculo de Volodymyr Zelensky, de la misma historia, vamos a decir, de Volodymyr Zelensky. Tampoco se puede descartar la relación de este mismo hombre soviético que llegó a ser primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista de Uzbekistán, Isaac Abramovich Zelensky. Bueno, dicen que él fue un destacado político soviético acusado en el juicio de el 21 dentro de la gran purga de Stalin. Stalin, que era obviamente un criminal, uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad, era un dictador comunista, era el supremo maestre, el jefe de la masonería, se erigió también en gran rabino internacional y pues él conjeturaba que los judíos comunistas querían asesinarlo y en cierta forma tuvo razón. Finalmente un grupo de médicos judíos es quienes terminan asesinándolo. Lo que ocurrió es que él intentó erigirse como en el gran jefe de esta élite y obviamente que la élite no le iba a permitir pues asumir el mando mundial de todas sus organizaciones. Ese fue el error de Stalin y por eso fue completamente aplastado, liquidado por poderes mucho más potentes fuera de la Unión Soviética. De ahí proviene seguramente el resentimiento que tiene Vladimir Putin contra la élite occidental. Seguramente también la misma élite occidental por eso no soportan a Vladimir Putin, igualmente porque pues se ha opuesto a todas sus políticas para subvertir el pueblo ruso, para ponerlo en su contra. Bueno, y nos regresamos a México. Ante el enorme fracaso que significa para la narcopresidente Claudia Sheinbaum ser exhibida como sometida al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, realizando una ofrenda de cabezas, una ofrenda de narcos, 29 líderes criminales que seguían operando, que seguían dando órdenes desde los penales de México, que finalmente los penales de México son para los señores del narco como unos hoteles hasta de 5 estrellas, en los cuales reciben todo lo que quieran, mujeres, comida, drogas, armas, y pueden seguir teniendo sus bandas de extorsión dentro de los mismos penales. Pues la extradición obviamente que deja muy debilitada, muy desacreditada la imagen de la tirana, de la dictadora comunista judía de origen soviético Claudia Sheinbaum, y entonces tiene que salir con alguna
con alguna de estas cortinas de humo, con alguna estupidez, tipo López Obrador diciendo que el Papa Francisco pida perdón por haberle quitado lo caníbal y adoradores de demonios a los indios, que son pueblos que ya no existen, porque obviamente el pueblo de México ya no es indio, ya no practica, hasta donde yo sé, asesinatos rituales, canibalismo y culto a demonios. Eh, pues ocurre que a Claudia Sheinbaum se le ocurre realizar los funerales de estado de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el águila que desciende, que es lo que significa su nombre, fue aquel príncipe de la criminal élite mexica, que en realidad no sabemos cómo ellos se hacían llamar, es teorizado que se llamaban mexicas porque ese es el nombre que le pusieron los españoles, debido a que ellos decían que habitaban en el ombligo de la luna, ¿no? En el ombligo de la luna o en el medio de la luna, que es Mextli, y a partir de eso se les llamó mexicas, pero en realidad ni aztecas ni mexicas, no sabemos cómo se hacía llamar esta tribu caníbal, no hay registros, eso se perdió completamente en la historia. Cuando decimos México es una palabra inventada por los españoles, es una palabra inventada por España, que no existía entre los pueblos indígenas, porque Mextli no es México, México ya tiene otra característica, otra connotación. Le llamaban México únicamente por la región a la que los indígenas le llamaban Mextli, pero pues no sabemos esta tribu invasora, caníbal, esclavista, que tenía esclavizados a más de 100 pueblos indígenas, pues no sabemos qué nombre tuviera. Bueno, pues Cuauhtémoc era uno de esos príncipes que quería incluso quitarle el poder a Moctezuma II Xocoyotzin. Moctezuma, que inicialmente se había opuesto a que los españoles pues se internaran en territorio mesoamericano, finalmente pues se convence de que lo mejor, porque se dieron las señas, porque él tenía una idea profética de que venían a castigarlo por todo el mal que había hecho, por todos los abusos que cometían, que sabían perfectamente que eran malos, pero no les importaba, así como Morena en la actualidad, decide que se debe de acordar la paz, se debe de acordar esta relación con los españoles, acepta que la corona, que su majestad, el rey Carlos V de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico y primero de España, Carlos V, vamos a decir simplemente, se convierta en rey de esta región del mundo. Acepta someterse como su gobernante, como su gobernador regional. Eso no lo pudo tolerar este príncipe Cuauhtémoc, quien se sospecha es quien ordena asesinar al emperador Moctezuma, que además Moctezuma a través de sus hijas ya estaba emparentando con Hernán Cortés, o sea, ya eran parte de una misma familia. Cuauhtémoc, que era fiel a los cultos satánicos de Huitzilopochtli, Huichilobos, como también se le conoce, de Tlaloc, de todos estos demonios a los cuales Morena intenta restablecer el culto demoníaco, la idolatría, como lo vimos por ejemplo en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, llamando a invocar a los demonios, a los denominados nahuales, a las fuerzas de la oscuridad, para que bendigan su gobierno en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, que es donde se encuentra, debajo de la tierra se encuentra el Templo Mayor, ahí donde los indios podían asesinar hasta más de 20,000 personas en 4 días. Eran verdaderamente carnicerías horribles, y principalmente de mujeres, hombres, soldados tlaxcaltecas, era lo que más asesinaban los mexicas. O sea, un pueblo devorador de los pueblos indígenas, un pueblo indígena esclavista y devorador de los pueblos indígenas, eso fue la Tenochtitlan. Y bueno, todo eso lo quiere ocultar obviamente el régimen criminal de Claudia Sheinbaum, que cree que le habla al pueblo de México, a un pueblo de México indio, analfabeta y esclavo, al cual puede, según ella, manipular, distorsionando toda nuestra historia, cuando en realidad pues la mayoría de los mexicanos somos descendientes de españoles y de los indígenas que derrotaron al criminal imperio mexica. Nosotros no somos para nada mexicas, nosotros seríamos por ahí una mezcla entre españoles, a lo mejor algunos franceses, y sobre todo pues los conquistadores indígenas como los tlaxcaltecas, que estaban hartos de
de que los devoraran. Diablo, devorar físicamente y de devorar también en recursos porque estaban obligados a pagar tributo. Por eso los pueblos indígenas se sublevaron contra la esclavitud de los mexicas. Bueno, les decimos mexicas, no sabemos cómo se hayan llamado, ni siquiera se llamaron aztecas. Les llamaron aztecas porque decían venir de un lugar que se llama Aztlán, pero Aztlán tampoco sabemos dónde se encuentra. Se dice que estaba al norte del país, pero nadie nunca ha podido encontrar dónde está ese tal Aztlán. Pues el ridículo, ¿no? El monumental ridículo de una judía que no tiene ni un solo ancestro indígena, no tiene ni un solo ancestro mexicano, que realiza los funerales de estado de un indio que murió hace como 500 años y que fue un asesino, ladrón, terrorista, que lo único que hizo fue ocasionar una guerra terrible, matando al emperador Moctezuma II, que se hubiera podido ahorrar. O sea, si él hubiera decidido distanciarse de los cultos malditos a los dioses demoníacos y hubiera aceptado que los españoles vinieran a civilizar esta región, pues se hubiera evitado tanta muerte, tanto derramamiento de sangre. Lo que ocurrió fue, pues finalmente, que los tlaxcaltecas toman por la fuerza aquella ciudad en el lago de Texcoco, la Tenochtitlan, y masacran mujeres y niños. Que esto no es atribuible a los españoles porque fueron los mismos pueblos indígenas los que cometían en su salvajismo, en su barbarie, todos estos crímenes. Que obviamente por razones muy distorsionadas, pues una judía sin ninguna legitimidad para gobernar México, una asesina, una mujer que viene del pueblo que crucificó a Cristo, una mujer del pueblo perverso que ha estado tratando de dominar el mundo, en repetidas ocasiones su élite, la élite financiera mundial, pues ha estado intentando dominar el mundo. Viene a ser el ridículo. Y entonces la reflexión que yo puedo dejarles, que me tardaría mucho tiempo en escribir, y que obviamente no es conveniente para mis dedos, ni para el tiempo del que dispongo para hacer esto, pues sería la reflexión que puedo hacer es cómo la idea del, entre comillas, nacionalismo es una idea de la élite. Es una élite fragmentaria para fomentar el odio, para fomentar la división, que fue precisamente creado por círculos de la masonería. Ya les había comentado el caso, por ejemplo, de Giuseppe Mazzini, un Illuminati italiano que impulsaba el nacionalismo unificador de Italia, ¿no? Sí, unificador de Italia, pero también buscando destruir grandes imperios. En los siguientes años, en la Primera Guerra Mundial, se utiliza el, entre comillas, nacionalismo para destruir los grandes imperios de Europa. Posteriormente, el nacionalismo exacerbado, que no es más que racismo o chauvinismo, pues lo vemos en el nacionalsocialismo, destruyendo definitivamente la antigua Europa y estableciendo nuevos ejes de poder mundial, incluido el Estado de Israel. El Estado de Israel es un buen ejemplo de lo que es el odio racial, nacionalista y ultranacionalista o chavinista, y es precisamente eso lo que les quiero decir. ¿Cómo puede ser que de pronto venga un judío que no tiene ningún ancestro ruso-ucraniano impulse una guerra contra la madre de Ucrania? Perdón, contra el resto de Ucrania, que sería Rusia. De hecho, las narrativas nacionalistas, neonazis que detentó Zelensky, son sorprendentes, en serio, son sorprendentes, porque hacía una cosa que, por ejemplo, comenzó la narrativa, e incluso se contrataron académicos, supuestos lingüistas, para decir que el ruso no existe, el idioma ruso no existe, que debe de llamarse ucraniano. De esta forma, pues Volodymyr Zelensky intentó crear un artificial nacionalismo, incluso mucho afincado en ideas raciales, de decir que los eslavos son pueblos feos o racialmente feos, para decir que no, pues el resto, lo que es allá Rusia, es otro pueblo que nos tenía sometidos, que nos tenían invadidos. Nosotros los ucranianos somos otra raza, cuando pues en realidad lo que hacen es hablar también ruso. Esto de los nacionalismos pues viene a ser impulsado precisamente para generar conflictos, para generar odio. En el caso de México pues no va a utilizar esto
Claudia Sheinbaum, sino como una distracción política para ocultar que está deteniendo a los narcos obligada por Donald Trump, a los criminales que son sus socios, con los cuales colaboró durante tantos años para financiar al narco expresidente López Obrador, que está oculto, muy asustado. Y tenemos estos datos que nos pueden llevar a ver cómo es que ellos son realmente racistas, realmente quieren fomentar el odio, por ejemplo, de los mexicanos que tenemos orígenes europeos con los indígenas y también contra los criollos, contra los mestizos, quise decir. Eh, Todo esto es lo que quieren hacer, ¿no? Es decir, no, pues fíjense que nuestro gran enemigo es España. ¿Por qué? Pues porque España vino a civilizar, vino a crear México para empezar. México no existiría sin España. Vino a traer la religión católica y bueno, pues para Claudia Sheinbaum, enemiga de Cristo, pues eso es una maldición, ¿no? El haberse acabado los asesinatos rituales, el canibalismo, el culto a los demonios, a los aluches, a los nahuales, a los tlaloques, que por ejemplo en el caso de los rituales de los tlaloques se tenían que asesinar a los niños, a los recién nacidos se les tenía que arrancar el corazón y tenía que sufrir mucho porque las lágrimas, creían los indios que las lágrimas de los niños asesinados ritualmente eran agradables a los tlaloques, a los que garantizaban que lloviera. Esa era la clase de rituales que hacían estos, según Sheinbaum, pueblos maravillosos. Pueblos que, por cierto, pues Claudia no tiene ni una gota de sangre, ni un solo ancestro indígena. Es una farsante, una oportunista, una trepadora peor, me atrevo a decir, que Eduardo Verástegui, que yo pronto voy a darles también una respuesta sobre las cosas que hace este señor. Vamos a ver si él es el mal menor o el mal peor con relación al partido narcotraficante Morena. Y bueno, pues, ¿qué podemos ampliar más de esto? Vamos a ver el comentario. Pues de a bote pronto lo que podemos decir es que Claudia Sheinbaum es racista. Promueve el racismo, promueve el odio, promueve la división entre los mexicanos, según ella, ¿no? Haciendo los funerales de estado de Cuauhtémoc a 500 años de su ejecución. No va a ser los funerales de estado de los Zompantli, que están ahí debajo de la Catedral Primada de México, de los miles, si no es que millones de personas que fueron asesinadas y sus cráneos fueron ensartados en lanzas. Cuauhtémoc fue un traidor a la patria. Bueno, no vamos a decir traidor a la patria porque no existía ninguna patria. Eran más de 170 pueblos indígenas matándose entre sí o esclavizados por los mexicas, pero no se reconocían como una misma nación. México sigue muy dividido por tantas mentiras que ha creado la masonería, la Secretaría de Educación Pública. Cuauhtémoc fue un traidor a la causa de los indios, asesinó a Moctezuma porque Moctezuma no quería la guerra sino la paz con los españoles, pero el indio necio quiso ocasionar la muerte de su pueblo, mujeres y niños, por órdenes de los sacerdotes, ¿no? Ahí me faltó decir, a manos de los tlaxcaltecas, por no dejar de rendir culto a sus demonios y practicar el canibalismo. Ridícula, judía, atea, ratera y asesina, narcotraficante Claudia Sheinbaum. Es un mal chiste es un mal chiste contado andante. Es un chiste mal contado andante, es lo que quise decir. Bueno, pues también les he compartido la siguiente nota. Digo, ahora son puras buenas noticias. Bueno, pues finalmente nos encontramos con esto que es un hecho, no un mito. Donald Trump va en contra de López Obrador y de todo el narcopartido Morena, quiere las cabezas de los narcopolíticos que durante tantos años han favorecido a los cárteles de la droga. Vamos con esto. Bueno, no se había escuchado, ¿verdad? Donald Trump lo que dice es que quiere pues llevarse a los narcopolíticos de Morena. Concede una entrevista a la revista The Spectator que dice lo siguiente.
Quiere Trump indagar a políticos mexicanos ligados al narco. Donald Trump dice, ciertamente lo son, o sea, ciertamente son responsables muchos políticos de México ligados al narco de pues lo que ocurre, de la crisis de salud tanto en México como en Estados Unidos, incluyendo a políticos principales mexicanos. Es cuando le pregunta ya específicamente Domenech sobre la situación particular de México. Dice Donald Trump, ciertamente, yo recomendaría que se investigaran. Ciertamente va a depender de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, que es excelente en lo que hace, respondió Donald Trump. Conclusión, Trump no ha acordado con Claudia Sheinbaum, no ha acordado con López Obrador dejarles en paz o encubrirlos. No, sí se van contra los narcopolíticos de Morena. Trump quiere que López Obrador sea el narco número 30 en ser extraditado a los Estados Unidos para aplicársele pena de muerte por conspiración. Perdón, que ya no se llama extradición, ahora se llama traslado por motivos de seguridad nacional a los Estados Unidos. Podemos burlarnos del que se creía todopoderoso, el narco de los narcos, Rafael Caro Quintero, que había presumido que ya tenía un nuevo amparo que impedía que lo pudieran extraditar a los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum, para cumplir con Donald Trump, pues manda al fiscal Alejandro Gertz Manero a violar la, entre comillas, ley de amparo y decir simplemente que pues tu amparo te protege contra la extradición, no lo hemos violado, pero no te protege contra un traslado a los Estados Unidos. Y de esa forma se lo han llevado a los Estados Unidos sin violar el amparo contra extradición, sin violar el amparo contra extradición que pues le concedió un juez, toda vez que pues los agentes del Ministerio Público de Alejandro Gertz Manero crean mal las carpetas de investigación, se dejan vencer para que el narcotraficante no fuera extraditado a los Estados Unidos, pues ya cumplía 40 años, 4 décadas sin poder ser extraditado a los Estados Unidos, con la complicidad del narcoestado masón mexicano, hoy encabezado por la judía Claudia Sheinbaum Pardo, que no tiene ni un solo ancestro mexicano y está ocupando un cargo que no le corresponde. Esto hay que decirlo también gracias a una reforma que hizo el presidente Carlos Salinas de Gortari en el año de 1994, en que se modificó el artículo 82 de la Constitución para que extranjeros como Claudia Sheinbaum puedan ocupar la presidencia de México, bueno, al menos hijos de extranjeros, y que la nacionalidad mexicana se adquiera como cualquier cosa simplemente por haber nacido sobre México, cuando Claudia Sheinbaum no es nada mexicana, es una judía búlgaro-lituana, y tampoco tiene orígenes búlgaros ni lituanos, porque ahí también su gente llegó a invadir esos pueblos, donde ocasionaron tantos crímenes que hasta la fecha en esos dos países es ilegal que se vea la bandera de la hoz y el martillo, que esa es la bandera antinacionalista que tenía la familia de Sheinbaum, que podemos considerar que eran judíos llegados de Alemania y otros de Turquía. Por eso su nombre Sheinbaum se encuentra en parte en alemán, en Yiddish. Bueno, pues ahora vamos a citar este medio que se conoce como La Red, de donde tomo la nota y les invito a descargarla, a compartirla. Dice, quiere Trump indagar a políticos mexicanos ligados al narco. Nota del 28 de febrero de 2025. La Red de Altamira. Cito la Red de Altamira porque lamentablemente muchos de nuestros periódicos de circulación nacional están mintiendo a favor de Claudia Sheinbaum, diciendo una serie de cosas que nada tienen que ver con la realidad. También los invito a seguir la página de La Red. Tenemos que crear una red de medios independientes que estén dispuestos a decir las cosas pues tal cual, aunque sean crudas. Hay que decirlo todo como debe de ser. Ahora que tenemos tiempo, incluso podemos ver algunos detalles de las caricaturas que comparten. Dice este cartón político, muy helados. El frente frío, y dice, llegó del norte y los dejó helados. La carta del Mayo Zambada.
Los dejó helados la carta del Mayo Zambada. Ah, que por eso enviaron a los 29 narcos a los Estados Unidos, es lo que dice la caricatura del tipo de la sudadera azul y el otro la verde. Que la carta del Mayo Zambada diciendo que si Claudia Sheinbaum no libera al Mayo y evita que le apliquen la pena de muerte porque Donald Trump quiere aplicársela como el Mayo fue el líder de una organización terrorista, le aplica perfectamente la pena de muerte, y yo creo que deben de aplicar la pena de muerte por toda la gente que asesinó tanto en México como en los Estados Unidos. Entonces dice, pues los dejó fríos, vino el frente frío del norte y dejó fría a Claudia Sheinbaum y a todo Morena, y por eso le enviaron los 20 y tantos narcos a los Estados Unidos de Norteamérica, los 29 narcos. Dice la nota de la red con relación a Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que recomendaría investigar a políticos mexicanos que presuntamente se beneficiaron del tráfico de fentanilo y de migrantes. En una entrevista concedida a la revista The Spectator y publicada durante el viernes, Trump cuestionó expresamente sobre si podría investigarse a políticos mexicanos presuntamente corruptos, a lo que aseveró afirmativamente: ¿va usted a pedir que rindan cuentas a muchos políticos corruptos, dígase por ejemplo López Obrador, que se beneficiaron del tráfico de personas y de que llegue el fentanilo, a los Estados Unidos? Preguntó Donald Trump, le preguntaron a Donald Trump el entrevistador Ben Domenech, que por cierto este nombre, si no mal recuerdo, es como un tanto judío turco, pero en Inglaterra. Y dice, ciertamente lo son. O sea, ciertamente tienen que rendir cuentas, ¿no? Son responsables, son culpables de esto. Incluyendo a políticos mexicanos, insistió el entrevistador Domenech, ciertamente yo recomendaría que se investigara, ciertamente. Va a depender de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, que es excelente en lo que hace. Durante la entrevista, el presidente Trump evitó responder otra pregunta del periódico The Spectator sobre si recomendaría tomar acciones militares en contra de los cárteles mexicanos en territorio nacional. Esto ya al parecer no tendría mucho... Lo que pasa es que esto sería una operación secreta. O sea, lo que pasa es que sí está haciéndose esto ya. Ya hay militares armados en territorio mexicano, pero conviene más no decirlo. Al menos sabemos que el FBI y la DEA ya están actuando en México para detener a todos estos criminales y están minando todas las capacidades operativas. O sea, la base en la que nunca quiso centrarse López Obrador, el gobierno de Peña Nieto o Felipe Calderón, esa es la base que está destruyendo Donald Trump. O sea, es completamente racional la forma en la que él está actuando. ¿Cómo desarticulas a los narcos? Primero acabas con sus arsenales, con los lugares donde pueden guardar las armas, con los que los abastecen, que es el mismo gobierno de México. Si se quedan sin armas, son más débiles. ¿Qué van a hacer? ¿Enfrentarse a Estados Unidos, al ejército mexicano con palos y piedras? Evidentemente que no. Y todo eso lo está haciendo de una forma muy racional. También los están atacando financieramente. También hay muchas operaciones de intervenir las comunicaciones. Hoy en día para Estados Unidos es muy fácil. WhatsApp, que es propiedad de Mark Zuckerberg, está totalmente intervenido por la autoridad de los Estados Unidos. Afortunadamente el WhatsApp es un fiel colaborador de Donald Trump ahora, porque Mark Zuckerberg es otro de los prisioneros de guerra del gobierno de Donald Trump. Lo mismo que el señor Larry Fink de BlackRock, lo mismo que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, son prisioneros de guerra de esta nueva administración. Todos ellos han caído bajo el dominio de Donald Trump. Y si quieren seguir haciendo negocios en Estados Unidos, si quieren seguir teniendo sus fortunas, si no quieren que se les fiscalice o que se les envíe a prisión por cosas muy turbias que tienen, pues entonces tienen que colaborar decididamente con Donald Trump. Y aquí pues ya se acabaron muchos problemas de lo que habíamos visto antes, ¿no? Bueno, pues nos vamos con otra cosa sobre la lista Epstein. Como se habrán dado cuenta, pues los medios de comunicación y las redes sociales oficialistas pues no se han querido hacer eco de esto. Yo ya revisé las 100 páginas
de esta lista, que es una lista de clientes, es la agenda del famoso proxeneta Jeffrey Epstein, un señor judío norteamericano muy adinerado que en la década del 2000 se dedicó a prostituir menores de edad con personajes tan poderosos de la élite como el masón, el príncipe Andrés de York o Andrés de Inglaterra, si le quieren llamar de esa forma. Se dedicó a prostituir niñas, a abastecer de menores de edad, pues a personas de la élite, a sus clientes. Sus clientes se dividen obviamente en varias categorías. Había clientes que lo contrataban para realizar inversiones, para pelear dineros. Había personas que lo contrataban para asistir o para tener el beneficio de asistir a alguna de sus fiestas, que eran fiestas privadas y sexuales. Otras personas pues lo veían como un medio para llegar a otros más ricos, etcétera, etcétera. Se sospecha que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad. Se sospecha que fue asesinado precisamente para silenciar esto. Oficialmente dicen que se quitó la vida en una prisión de alta seguridad que tiene vigilancia de cámaras las 24 horas del día y pues pese a eso pues no pudimos ver cuándo se colgó, ¿verdad? Entonces, pues no es creíble eso. Más bien es que Epstein, así como también el Mayo Zambada ahora está intentando chantajear a sus colaboradores, pues a Epstein se le hizo fácil, no midió sus fuerzas, no midió sus circunstancias y se le hizo fácil amenazar con que si no me liberan voy a delatar a todos los que son mis clientes y pues al día siguiente apareció sin vida, ¿no? Lo suicidaron. Entonces, pues en esta lista lo que yo les puedo ofrecer pues es mis conocimientos sobre la élite Illuminati que vengo estudiando desde por lo menos hace unos 12 años, podría decirse. El tiempo puede ser relativo, ¿no? En medida que lo aproveches. Hay muchos nombres que seguramente ni siquiera van a ser destacados por algunos de los supuestos analistas o de los periodistas que se dedican a esto en redes sociales. Tengo la lista, tengo un análisis muy detallado, pero por el momento solamente comentarles algunos casos. Miren, por ejemplo, en el cuaderno de clientes de Epstein se encuentra el nombre de Vanessa von Bismarck. Es evidentemente una descendiente de aquel general alemán conocido como Otto von Bismarck, que seguía las órdenes de la banca Rothschild y emprendió una guerra contra la Iglesia Católica en Alemania. Sí, Otto von Bismarck se agarró totalmente contra la Iglesia Católica, siendo que era un aliado precisamente contra lo que él posteriormente intentó luchar y terminó siendo derrotado, porque a él se le ocurrió atacar como su principal enemigo a la Iglesia Católica y después cuando la masonería precipita su caída, pues no puede él actuar, pero obviamente que él también pertenecía a esta clase de organizaciones. Y fue el escándalo masivo y Otto von Bismarck fue otro de los personajes de la historia de Alemania admirados por el dictador Adolfo Hitler. También en esta lista Epstein pues encontramos el nombre de un Illuminati, de uno de los principales traficantes de alcohol adulterado durante la ley seca del Illuminati Franklin Delano Roosevelt. Me refiero al hijo de Edgar Bronfman. Edgar Bronfman Jr. también aparece en el cuaderno de clientes de Jeffrey Epstein. Él es familiar de los dueños o de los herederos de la banca Kuhn and Loeb & Company, los que financiaron el comunismo a los bolcheviques y la guerra ruso-japonesa, que fue una guerra artificial creada por ellos para precisamente dividir o minar las fuerzas del imperio zarista y lograr que se impusiera la dictadura comunista soviética en Rusia, de donde vino la familia de Claudia Sheinbaum a matar, asesinar cristianos en todos los países como Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Yugoslavia. Pues todos esos países quedaron cerca de la influencia de la criminal Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, gobernada por gente de la etnia de Claudia Sheinbaum, no por rusos, no por ucranianos, no por letones, no por lituanos, no por estonios,
ninguno de ellos, no por búlgaros, sino por gente de la etnia de Claudia Sheinbaum, el pueblo de la estrellita de 6 puntas. Otro de los nombres que pues encontramos como clientes de Jeffrey Epstein, no sé si se alcance a apreciar, Sir Evelyn de Rothschild, el banquero de la reina Illuminati Elizabeth II de Inglaterra, que por ahí de los años 2010 pues fue acusada de crímenes contra niños. Peter Soros, que es familiar de George Soros, también está en el cuaderno de clientes de Jeffrey Epstein. Él es residente de Londres, pero también tiene un departamento en Park Avenue en Nueva York, Estados Unidos. Él es uno de los muchos mensajeros que tiene George Soros, ¿no? Y también encontramos a Kevin Spacey, actor de Hollywood, de series y películas muy famosas, que está acusado de haber violado por lo menos a 10 hombres. Es como el Antonio Berumen, ¿no? Como el Antonio Berumen, pero de Hollywood, de Los Ángeles, de California, de California, Estados Unidos y del Reino Unido. Es como el Antonio Berumen, el jefe de Eduardo Verástegui, el que lo administraba, ¿no? Y ahora se nos quiere presentar como un líder pro vida. Yo no te creo, Eduardo. También encontramos a Edward de Rothschild, residente en París, Francia, a Hannah de Rothschild como cliente de Jeffrey Epstein, a Jessica Rothschild también, Oliver y Alice Picasso, también afincados en Francia. Está por ejemplo también el nombre de Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, lo referente a nuestra región. Y encontramos también a una miembro de la familia Oxenberg, que ellos pertenecen a la nobleza rusa, pero también tienen familiaridad con varios actores del cine de Hollywood. Bueno, pues una de los miembros de la familia Oxenberg también tenía como cliente era cliente, perdón, de los servicios de Jeffrey Epstein. No sabemos si solamente de los servicios financieros o de asesorías legales, o si acaso también de, pues, lo que es lamentable, ¿no? El alquilar, el prostituir menores de edad, que es a lo que se dedicó también Jeffrey Epstein. Un comentario breve sobre lo que hizo Otto von Bismarck en Alemania. Se le conoció como el Kulturkampf o el combate cultural. Para los que utilizan mucho la expresión de la batalla cultural, bueno, pues alguien la utilizó en un primer momento y era con una finalidad anticatólica. Del idioma alemán Kultur, cultura, y Kampf, que significa lucha, fue el nombre dado por Rodolf Virchow a un conflicto que enfrentó al Imperio Alemán encabezado por Otto von Bismarck y la Iglesia Católica y el partido Zentrum. El partido Zentrum era el partido de los católicos alemanes que estuvo operando entre 1871 y 1878. Este partido Zentrum fue destruido por la banca sionista para garantizar que Hitler pudiera llegar al poder y establecer la tiranía del nacionalsocialismo. Solo para que se den cuenta de hasta dónde llega la historia, de hasta dónde llegan el peso de un apellido como puede ser Otto von Bismarck, ¿no? Von Bismarck en el caso de una de las clientes de Jeffrey Epstein. Los detalles de toda esta investigación sobre Jeffrey Epstein pues se va a reservar por el momento para los donantes de este programa. Es muy importante que le pongan su nombre al donativo, que me avisen cuándo van a realizar un donativo y de esa forma yo sabré quiénes son del grupo selecto de mis patrocinadores, de mis mecenas, para enviarles pronta respuesta de esta información, de esto que es muy pero muy importante, que es hablar sobre pues las redes de la mafia Epstein. Tengo conocimiento sobre varias instituciones financieras del narco que también colaboraban con este señor, del suegro o bueno, no fue su suegro, sino de aquel hombre que estuvo antes que Epstein relacionado en todos estos asuntos, de los socios de Epstein, de varias agencias de modelaje que eran simplemente una fachada para captar carne fresca para esta organización. Bueno, pues vamos con esta otra cosa, que es la denuncia de Anabel Hernández contra el narcoempresario Illuminati Carlos Slim.
de lo cual nunca les va a hablar alguien como Eduardo Verástegui, porque él adora a Carlos Slim como uno de sus principales patrocinadores. De hecho, en un análisis que voy a presentar de riesgos, teorizo que Eduardo Verástegui lo que quisiera hacer con la presidencia de México, si es que un día lograra conseguirla por algún fenómeno extraño, que es prácticamente imposible porque no tiene votantes, la gente no lo quiere en México, a no ser que hicieran una manipulación de algún tipo, pues podría llegar. Sería un desastre al momento de seguramente entregarle todos los recursos de México, que ya tiene en gran medida el Illuminati Carlos Slim, que recordemos que tan solo con López Obrador se embolsó más de 76,000 millones de pesos, y para los próximos años planean manipular todo el internet con una corporación que él hizo en asociación con Peña Nieto, que ahora Claudia Sheinbaum estaría dispuesta a endeudar el país por más de 30,000 millones de dólares para regalárselos directamente a Carlos Slim y a sus acreedores, porque tiene muchos acreedores, y siendo que es tan rico no quiere pagarles a las empresas tecnológicas para lo que estaba haciendo con una corporación que se llama Altana Redes. El plan de Sheinbaum originalmente sería establecer más de 11,000 antenas de servicio de internet, todas cancerígenas, por cierto, que pueden perjudicar gravemente la salud de todos los que vivan cerca de esas antenas, y de esa forma ofrecer un servicio de internet de mala calidad manipulado conforme a las intenciones del partido narcotraficante Morena. De esa forma tener a una nueva generación de adolescentes adictos al internet, entre comillas, gratuito, ya vimos el grado de deuda que sería, y de esa forma tenerlos pues ahí manipulados, ¿no?, en todo lo que se pueda, y censurar o controlar la información que sale de México por el ciberespacio. Es un plan muy sucio que tiene Claudia Sheinbaum contra los mexicanos y entre manos con Carlos Slim. Y obviamente que si estos proyectos se llevaron a cabo con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, posteriormente con Cedillo, Fox, Calderón y luego Peña Nieto y López Obrador, ahorita con Claudia Sheinbaum, que le está enriqueciendo en gran medida, no se asombren de que viniera un corrupto Eduardo Verástegui a darle aún más riqueza al que ya todo lo tiene, al más ambicioso, al más corrupto de los empresarios, al pez gordo de pez gordos, al narcoempresario Carlos Slim, un anticristo que hemos tenido que padecer y que tampoco es mexicano, es plenamente de origen de invasores libaneses. Durante el periodo criminal de la Revolución Mexicana vinieron muchos mercenarios, entre ellos la familia de los traficantes Slim. Bueno, pues vamos a hablar de esto que es Anabel Hernández se lanza contra Carlos Slim por sus vínculos con el narcopolicía Genaro García Luna, que es el maestro de Omar García Harfuch, ese Omar García Harfuch que fue novio o amante de la hija de Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas, quien está en el Partido Verde Ecologista de México y por tanto también está militando a favor de Morena. En su último capítulo del podcast Narcosistema, la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández pues dijo que fue precisamente el clan Illuminati de los Slim. Ella no dice Illuminati, eso yo lo digo porque conozco muchos otros aspectos de la mafia de Slim, como zar del tabaco a nivel mundial, con la familia Duke, los dueños de Philip Morris. La periodista Anabel Hernández pues dice que ellos fueron los que pusieron a Genaro García Luna. En el más reciente episodio de Narcosistema afirmó que el propio Carlos Slim le recomendó al expresidente Felipe Calderón entre 2006 y 2012 sumar a Genaro García Luna a su gabinete como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmando por ese entonces que el panista no conocía al narcopolicía, no, pero sí sabía que Slim es una persona mala y permitió que le impusiera a muchos funcionarios, no solamente a él. Lo mismo que López Obrador. Mucha gente corrupta, ladrona, es de la familia Slim y estaban con López Obrador, como es el caso de Miguel Torruco Márquez, que fue secretario de Turismo. De ahí la alianza que existe entre el corrupto Eduardo Verástegui y Morena. Es una alianza muy fuerte, no me van a decir que no. No me van a decir que Verástegui es un niño inocente, es un señor ya de muchos años que siempre ha buscado el dinero, el lujo fácil,
y codearse con gente poderosa porque es un ambicioso y un arribista. La escritora señaló que a partir de ello, la empresa Telmex, propiedad de Carlos Slim, que por cierto nunca ha dejado de recibir todo el dinero del gobierno mexicano, lo que es mantenimiento, lo que son esas cosas, se siguen pagando en gran medida por el gobierno de México. Propiedad de Slim habría recibido contratos millonarios debido a su relación con un exfuncionario, a quien calificó como una figura clave dentro del esquema de corrupción y narcotráfico que opera en nuestro país. Según Anabel Hernández, Julián Slim, sobrino de Carlos Slim, es amigo personal de Genaro García Luna, lo que habría facilitado los acuerdos comerciales entre Telmex y el gobierno de Felipe Calderón. También señaló que Francisco Niembro, apúntense este nombre, Francisco Niembro, ex ejecutivo de Telmex, pasó a formar parte del círculo cercano de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública. La periodista criticó que pese a los señalamientos y la condena contra Genaro García Luna, la Corte de Nueva York 2023 no ha abierto casos contra el clan satánico de los Slim. O sea, y Verástegui quiere decirnos que él es un santito, que él es el santo de los santos, que él es el Mesías. Otro Mesías, porque ya teníamos uno, Macuspano, ¿no? Pues otro Mesías quiere venir a contarnos. Un Mesías que manda a su gente a atacarme con imágenes de la Santa Virgen de Guadalupe y de nuestro Señor Jesucristo. Representaciones artísticas. Quieren, no sé, confundir, ¿no? Generar ahí como un cortocircuito de decir que... los comentarios ustedes ya los vieron en el programa anterior, ¿no? Que me dicen que si yo soy cristocéntrico, que si soy católico, ¿cómo me atrevo a criticar que es pecado denunciar el pasado sucio y los nexos de corrupción de Eduardo Verástegui con estas reconocidas mafias? Señalamientos y condena de Genaro García Luna en Nueva York 2023, ni Carlos Slim ni su sobrino Julián han sido pues objeto de una investigación. Qué raro que Slim y su sobrino no se haya pronunciado hasta ahora sobre la sentencia contra Genaro García Luna cuando en su momento tuvieron una relación cercana, dijo en el programa Narcosistema. Vamos ahora con un poco del antecedente, porque Anabel Hernández había dicho otra cosa durante una entrevista en el año 2023 con el periodista Jesús Escobar Tobar. Este Jesús Escobar Tobar es un corrupto mentiroso, parte del partido narcotraficante Morena. Igualmente no le crean mucho, es parte de los más abyectos corruptos desinformadores del país. Pero bueno, pues Anabel Hernández habló con él porque en otros medios probablemente no la van a recibir. Ella nunca ha escuchado que sea entrevistada por Latinos o que sea entrevistada por algún medio de comunicación como Televisa, sobre todo porque pues ella tuvo fuertes encontronazos con ellos cuando ellos respaldaban el gobierno de Peña Nieto o el gobierno de Calderón. Y actualmente pues tienen muchos negocios con Morena. La comunicadora también afirmó que Felipe Calderón y Genaro García Luna no se conocían en 2004 y quienes le recomiendan al narcopolicía ser titular de la Secretaría de Seguridad, de la Seguridad Nacional, de la Seguridad Pública Nacional, porque otra cosa es la Seguridad Nacional, que en esa no hemos sabido exactamente que el señor Galván, el secretario de Defensa de Calderón, pues haya tenido nexos con narcotráfico como sí los tuvo este señor Salvador Cienfuegos Cepeda. Y quienes le recomiendan al policía para ser titular fue el magnate, además de Héctor Slim, o sea, Julián, Héctor Slim y Carlos Slim. Entonces, titular de Telmex. Por cierto que actualmente Héctor Slim sigue siendo un importante funcionario de Telmex. Y quien era muy amigo de Genaro García Luna, se iban de cacería juntos, ¿sí? Héctor Slim tenía esa vocación frustrada de querer también ser policía. Vocación frustrada, no, lo que habían hecho era una cosa muy distinta. Claro que obviamente en una entrevista pues das comentarios así, ¿no? El 17 de diciembre del año 2024 se hizo pública la carta manuscrita de Genaro García Luna en la que aseguró que tras su detención en diciembre de 2019 el gobierno de Estados Unidos le ofreció un acuerdo para declararse culpable, dar declaraciones contra estos delincuentes,
también contra Carlos Slim seguramente. Según Genaro García Luna, no quería inculpar a delincuentes narcotraficantes, sino a personas e instituciones, con el objetivo de debilitar estructuralmente México, es decir, debilitar a la élite Illuminati operativa en México, que es Carlos Slim, un socio del narco. De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, el acuerdo incluía la exigencia de Genaro García Luna de inculpar a 5 expresidentes mexicanos, incluido a Carlos Salinas de Gortari, que es socio de Carlos Slim, entre 1988 y 1994, es socio de López Obrador porque él es el dueño del Partido del Trabajo, del PT, a Ernesto Zedillo del 94 al 2000, que es el que destruye propiamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el golpe que le da en los 90s. Vicente Fox, Ernesto Zedillo es el que destruye la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque impone a la narco Olga Sánchez Cordero, promotora del aborto y la homosexualidad, que ahora está en el partido narcotraficante Morena y que quiere imponer a su hija como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre el año 2000 y 2006 a Vicente Fox Quesada, entre 2006 y 2012 a Felipe Calderón. Pero claro, ya desde aquel entonces, desde antes de 2006, acuérdense que en 1998 el fraude del FOAPROA lo hizo López Obrador en colaboración de Carlos Slim, sobre todo con 2 bancos, que fue Banamex y Bancomer, fueron los que resultaron de esos negocios turbios. Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018. Asimismo, el exsecretario de Seguridad Pública debía de implicar a empresarios como Carlos Slim, así como a exprocuradores, exsecretarios de Seguridad y exdirigentes del PAN y del PRI. Genaro García Luna, fiel a su corrupción, no quiso traicionar al corrupto Carlos Slim, que tendría que estar en prisión. Solo porque este infeliz se negó a hablar, a declarar en su contra, es que Slim puede seguir paseándose impunemente en los Estados Unidos. Pues Donald Trump debe de buscar otra forma de probar la culpabilidad de Slim y quitarle sus empresas y detenerlo a todo el clan Slim, porque no solamente es el problema Carlos, sino sus hijos Patricio y el otro Carlos Slim Domit, que están acusados de cosas realmente grotescas. Bueno, incluso les digo, de asesinatos políticos. Hubo por ahí en el año 2009 la acusación de que ellos habían colaborado en asesinar al secretario de Gobernación de Calderón. Y ahora me hace sentido si ellos tenían a tantos agentes dentro del gobierno de Felipe Calderón, porque además no solamente murió el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, cuando se estrelló su avión. Hay que recordar que también murió el encargado del combate y de las investigaciones contra las drogas en ese avión, en el Learjet. Ahí murió también el encargado del gobierno de Felipe Calderón en ese sentido. Quiere decir que de distintas formas Calderón fue traicionado por los agentes del mismo Carlos Slim, que es obviamente una de las cabezas de los clanes Illuminati en el mundo. Él es el Illuminati más representativo de México. Genaro García Luna rechazó el acuerdo y fue enjuiciado. El 22 de octubre de 2024, el Tribunal Federal de Distrito Este de Nueva York lo sentenció a 38 años de prisión tras ser hallado culpable de 5 delitos relacionados con el narcotráfico y sobre todo de servir al cártel de Sinaloa. Toda la información de espionaje, de inteligencia que se hizo de forma estupenda durante el gobierno de Felipe Calderón, toda esa información pasó a manos del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada por culpa de Genaro García Luna. Entonces, eso es por culpa de Carlos Slim y de Genaro García Luna. El juez Brian Cogan estableció que los 5 años que el exfuncionario había pasado en prisión se descontarían de su condena un total de 460 meses. Le impuso una multa de $2 millones. Y bueno, pues lamentablemente, derivado de esta sentencia, no le van a quitar todos los millones de dólares que tiene Genaro García Luna, porque de alguna forma logró probar, según ante las autoridades, que era legal. Durante la audiencia, Cogan, el juez Cogan, comparó la conducta de Genaro García Luna con la de El Chapo Guzmán, al señalar que podrá vestir muy elegante y decir que respeta la ley, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán, es decir, la de un naco patas cortas, como se les conoce a ellos allá en Sinaloa. Sus enemigos les llaman los patas cortas. Chapo viene de chaparro.
García Luna fue encontrado culpable de conspirar para traficar miles de kilos de cocaína hacia los Estados Unidos, además de haber mentido a las autoridades migratorias de Estados Unidos, o sea, cometer perjurio, en su arresto de diciembre del año 2019. Su caso también estuvo vinculado a la operación fallida encabezada por el narcosatanista Barack Obama, conocido como Rápido y Furioso, en que Obama envió toneladas de armas para que los cárteles de la droga pudieran asesinar a soldados, a policías y fortalecer sus posiciones contra los operativos del presidente Felipe Calderón. Sí, Obama también conspiró para destruir a Felipe, bueno, para destruir México. ¿Qué Felipe Calderón ni qué Felipe Calderón, no? Pues él es el presidente y pues no le iba a pasar nada realmente. Lo que sí ocurrió es que se perjudicó toda la visión de los partidos políticos que habían gobernado, PAN y PRI, y se empezó a gestar el desarrollo del viejo PRI, volvió a recobrar fuerza el viejo PRI me refiero al PRI de los 60s y 70s, que es López Obrador. Y eso es lo que ha venido a imponerse. Lo peor de lo peor, los criminales más terribles que ustedes se puedan imaginar, la gente más bestial, más analfabeta, eso es lo que conforma Morena. Todo por esto, o sea, todo por las traiciones, las conspiraciones que se generan detrás de bambalinas en México. Pero qué bueno que Anabel Hernández veladamente, porque este es un pedacito, un fragmento, nos revela cómo es que Genaro García Luna sigue respaldando la corrupción de Carlos Slim. ¿Por qué? Pues porque obviamente tiene el temor, probablemente Genaro García Luna, de que si hablaba contra Slim mandara a matar a su familia. Pues es muy posible, yo sí lo creo muy posible. Así que bueno, pues Eduardito, que se vaya mucho al demonio, la verdad, con todo respeto, porque sabemos de la pata que cojeas y no, definitivamente alguien así en la presidencia de México, Dios nos libre, que algunos dirán, bueno, pero es que si llegara Verástegui a la presidencia, Donald Trump le daría órdenes directas, lo manipularía, pues no creo, ¿eh? Hay muchas cosas que seguramente respaldaría en toda su corrupción a Carlos Slim. Y hay algo peor, ¿no? Hay algo peor de esto, porque yo espero, yo realmente le pido a Dios que Donald Trump continúe su gobierno a través de J.D. Vance, o sea, que venga el católico, el vicepresidente J.D. Vance a ser el presidente de los Estados Unidos, será muy bueno, pero pues el gobierno de Trump se acaba de ahí por el 2029, perdón. Y en ese 2029, ya en el 2030 se vienen las narcoelecciones para elegir presidente. El satanista López Obrador quiere imponer a su hijo narcotraficante, Andrés Manuel López Beltrán, en la presidencia de México. Y entonces, derivado de eso, me molesta mucho que haya más de 30 organizaciones políticas, entre las cuales algunas son de Slim, algunas son de Eduardo Verástegui, diciendo que quieren ser partido político. De hecho, el día de antier, 27 de febrero, pues se determinó por parte del INE corrupto controlado por el partido narcotraficante Morena que le dan luz verde, le dan autorización a Eduardo Verástegui para que inicie la creación de su partido político. Y ahora hasta bajaron el número de personas del padrón electoral, ya no tiene que ser el 1%, lo bajaron a 0.26% para garantizar que sí o sí cree su partido falsamente llamado Provida, y de esa forma destruir completamente a la oposición, que por cierto, el periódico El Universal afirma que en sus encuestas corruptas amañadas, usted puede creer en eso o no, dice que ya tiene la preferencia de voto el partido del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel del Golfo, que se llama Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja es el partido del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel del Golfo. El mismo partido naranja que tuvo en 2 ocasiones al narcopresidente López Obrador como su candidato presidencial, en 2006 y en el año 2012. Así que mucho cuidado con lo que están haciendo, con lo que están compartiendo, porque Verástegui está ligado a todos estos políticos del narco como Samuel García, que incluso hasta se sospecha que él podría tener que ver con el asesinato de un periodista de Breitbart News que había documentado esa relación.
Y poco nos debe de importar si Eduardo Verástegui nos reza el rosario al derecho y al revés, porque yo estoy plenamente seguro que él no cree en Dios, no cree en nada de eso, él cree en su capacidad de utilizar los aspectos religiosos para obtener beneficios económicos. Él recibió millones, pero así millones de pesos como parte del Teletón, ese fraude de evasión fiscal que organiza la cadena de televisión Televisa y el sector empresarial corrupto ligado a Morena. Claudia Sheinbaum depositó más de 900 millones de pesos robados a México al Teletón tan solo en 2024. También anteriormente, López Obrador en 2023 le dio 800 millones de pesos al Teletón de Eduardo Verástegui. El narcopresidente López Obrador, ¿ustedes creen que si se llevaran realmente mal ocurrirían esos apoyos? Movimiento Naranja es el partido del cártel Jalisco Nueva Generación, como Morena es el partido del cártel de Sinaloa. Estas son fuerzas políticas muy fuertes, muy definidas, muy criminales, y entonces tengan mucho cuidado con esto, porque lo que van a hacer en 2030 es partir el voto así, crear unos veintitantos partidos si es posible, con el INE corrupto controlado por Morena que se los va a autorizar, y de esa forma garantizar que llegue a la presidencia Andrés López Beltrán para robar y destruir el país. Bueno, está por verse, porque si Donald Trump ordena arrestar a los hijos de López Obrador, que hay videos, dijo esta Natalie Kitroev, que hay videos en los cuales ellos, los hijos de AMLO, están recibiendo las maletas de los narcos, pues forzosamente Claudia Sheinbaum tendrá que enviar a sus amores, a los que quiere tanto, a esos criminales, a esos tres huevones que son Andrés López Beltrán, Bobby o Gonzalo López Beltrán, y el otro gordo que se llama José Ramón López Beltrán, pues tendrían que estar en los Estados Unidos detenidos por su complicidad con el narcotráfico. Esperemos que sea así y que nos libremos de una dinastía maldita de los López Obrador, que sería el robo, la destrucción de este país en todos los aspectos. No hay que tener miedo, hoy estamos envalentonados porque tenemos el respaldo de Estados Unidos ante los criminales de Morena. Hoy podemos hablar con paz, con mucha esperanza. Bueno, pues vamos a comentar esta imagen. Es una captura de del X del doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Ayer pues fue motivo de cierta polémica, porque pues hay personas que de muy buena fe creen realmente que el doctor Muñoz Iturrieta es una persona que hay que tener en estima sus opiniones, que sus opiniones suelen ser acertadas sobre una amplia variedad de temas, pero lamentablemente cuando comete esta clase de errores, pues ¿qué podemos pensar, no? Deja algo en entredicho. Miren, lo que dice el doctor Muñoz Iturrieta en esta publicación presenta la imagen de un hombre palestino con su hijo muerto, ¿no? De hecho, no, esto es un poco sensacionalista, no nos dice el nombre de esta persona, ni el nombre del niño, ni en la localidad que pasó esto, simplemente nos dice que pues es como de la Franja de Gaza. Hay que ser muy cuidadosos con todo esto, porque y tampoco nosotros hacer esto, ¿no? O sea, nunca hay que recurrir a la emocionalidad para generar una posición en contra o a favor. Si nos dedicamos a hacer periodismo, eso está totalmente prohibido, porque ¿quién es este señor y quién es ese niño? ¿De dónde tomaste esa fotografía? ¿Esa fotografía es real? ¿Fue hecha con inteligencia artificial? O sea, son tantas las cosas que pueden ocurrir. Dice Muñoz Iturrieta, criticando directamente al gobierno de Donald Trump: ¿ustedes creen que se podrá hacer de Gaza un resort de lujo cuando este fue el precio a pagar? Pues lo que está diciendo el doctor Muñoz Iturrieta es como decir que Donald Trump es un asesino que mandó a destruir la Franja de Gaza para poder construir un balneario, un complejo hotelero y turístico muy bonito, como él hace sus obras, que tiene campos de golf, tiene hoteles maravillosos. Pues del doctor Muñoz Iturrieta, pues presenta como que Donald Trump dice, pues matamos a los niños y de esta forma llegamos a construir un balneario de lujo en Gaza, en la Franja de Gaza, que da ahí al mar Mediterráneo y es una costa maravillosa
que hasta el momento ha sido un centro de terrorismo y muerte por el grupo terrorista islámico Hamás. Dice que este es el precio, o sea que ese resort de lujo de Donald Trump se estaría construyendo con niños muertos. Pues no, doctor Muñoz Iturrieta, con todo respeto, no es así. La guerra o este conflicto tan horrible que deja más de 46,000 muertos, entre 47,000 muertos entre los ataques de Israel y los del grupo terrorista Hamas, no comenzó de la forma en la que usted está diciendo, con la intención de convertir Gaza en un complejo turístico. Donald Trump, de hecho, no tuvo nada que ver con eso. Donald Trump simplemente dijo que como la Franja de Gaza quedó completamente destruida por esta guerra de odios y de entre dos sectas horribles, que es el judaísmo y que es el islam, pues lo que conviene es construir algo que redignifique y resignifique pues la vida en la Franja de Gaza. Un lugar que va a generar empleo, un lugar que va a generar seguridad y paz. Además que Donald Trump también está hablando de construir una base militar estadounidense en ese lugar, precisamente para garantizar la seguridad tanto de ambas poblaciones, ¿no? Como una fuerza mediadora. Sería lo que estaría buscando el presidente Trump. Ya en el pasado, pues el doctor Muñoz Iturrieta ha dado comentarios muy despectivos contra la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado, en la que dice que ella es una traidora, ella es una corrupta, respalda las voces de varias personas que se muestran opositores a ella. Y entonces cuando él hace esta clase de razonamientos, que son, por ejemplo, en ese caso, favorables a Nicolás Maduro, y en este caso favorables al terrorismo de Hamás, pues hay que pensar muchas cosas, ¿no? Nos deja pensando muchas cosas el doctor Muñoz Iturrieta. También cuando en México respalda al corrupto Eduardo Verástegui, pues también a mí francamente me siento traicionado, me siento apesadumbrado, triste, ¿no? Porque él no debería de llamar a apoyar a alguien que está relacionado con alguien tan corrupto como Carlos Slim. Entonces, pues le resta, ¿no? Le resta, vamos a decir, credibilidad o fiabilidad a las opiniones que a veces da el doctor Muñoz Iturrieta, quien no tengo el gusto de conocerlo personalmente ni de intercambiar ideas personalmente, porque pues sencillamente es difícil acceder a él, a su agenda probablemente muy ocupada. ¿Qué decirles? Bueno, pues la construcción de un balneario en ese lugar no tiene nada que ver con estos niños muertos. Voy a comentar algo incluso aún peor. El grupo terrorista islámico Hamás frecuentemente utiliza a niños a los cuales les da cuchillos y bombas para atacar a los soldados de las IDF del Estado de Israel. De esta forma, a Hamás no le importa lo que vaya a ocurrirle a los niños porque esos niños son acribillados inmediatamente por los soldados israelíes que saben que se acercan con malas intenciones. Hamás también, el Hamás palestino, el Hamás de Gaza, también ha utilizado a mujeres embarazadas a las cuales les pone cinturones bomba para, en misiones suicidas, asesinar a tropas israelíes o a civiles israelíes. Entonces, no, la respuesta es no, doctor Muñoz Iturrieta, no se confunda, no se equivoque. Donald Trump no mandó a hacer la guerra. La guerra inició, y usted lo sabe perfectamente bien, con el gobierno ultraprogresista de Joe Biden. Él fue el que principalmente financió ese conflicto. ¿Ustedes creen que se podrá hacer de Gaza un resort de lujo cuando este fue el precio a pagar? ¿Precio a pagar? O sea, como si se hubiera pagado con la sangre de los inocentes. No, el grupo terrorista islámico Hamás atacó en octubre de 2023 a civiles del Estado de Israel, asesinó a más de 1,200 civiles israelíes, posteriormente secuestró a más de 100 israelíes, rehenes de los muchos de los cuales murieron de tortura, mujeres que fueron violadas por pandillas islámicas gazatíes. La verdad es que esta publicación pues es muy ilógica por parte del doctor Muñoz Iturrieta.
No sé ustedes qué piensen, pero creo que es realmente cuestionable, ¿no? Cuestionable que se nos diga esta clase de cosas. Bueno, pues es así como vamos a finalizar con esta emisión de 1 hora 14 minutos, que me gusta hacer fines de semana, pues más bien de temas selectos, de temas sueltos, y vamos a seguir tocando temas de este tipo, temas que obviamente no van a salir en la televisión, no van a escuchar ustedes en otro lugar, en la radio. Les invito obviamente a darle me gusta al video si te ha gustado, compartir, realizar un donativo, interactuar con el programa para que se note que hay personas aquí, que se note la presencia de ustedes, sus comentarios, sus ideas, sus opiniones sobre este programa. Les invito también a suscribirse a mi canal de Rumble en rumble.com/user/HRZ Radio, a la estación de radio en ebooks, a mi canal de Telegram en t.me/HRZ Radio, a realizar un donativo del monto que ustedes quieran. No hay monto mínimo ni máximo en las distintas plataformas que están disponibles. Bueno, pues gracias por su atención. Dios me los acompañe hoy, mañana y siempre. Dios los bendiga. Hasta la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.